aspectos a tener en cuenta con relación a la protección radiológica de los trabajadores. En el caso de las industrias, donde hay presencia de materiales radioactivos de origen natural, que todos conocemos por su acrónimo en inglés NOR. ¿Y cuál es el estado actual de la temática en Iberoamérica? Vamos a tener la oportunidad de compartir las experiencias de 4 expertos que nos harán presentaciones de aproximadamente 15 minutos y les pido a todos guarden sus preguntas para el final de las presentaciones, donde tendremos aproximadamente 20 minutos para preguntas. La primera presentación va a estar a cargo del señor Juan Carlos Mora. Juan Carlos es oficial de programa de seguridad radiológica y monitoreo de las radiaciones en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Es físico y experto en protección radiológica con una experiencia de más de 20 años en diferentes aspectos de la protección radiológica que incluyen la vigilancia radiológica de los trabajadores y el medio ambiente, y aplicado metodologías y modelos matemáticos para los diferentes tipos de situaciones de exposición relacionados con las industrias NOR. Desde 2004 desarrolló su actividad en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de España, participando en diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales, incluyendo proyectos de la OIEA. Su presentación en este caso va a tocar los aspectos principales, requisitos del Organismo Internacional de Energía Atómica en cuanto a la protección radiológica ocupacional en los escenarios NOR. Juan Carlos, es tuya la presentación. Muchísimas gracias, Isis. A ver si ahora funciona, que antes funcionó. Decidme si se ve. Está cargando. Ahora sí, perfecto. Bueno, pues como dice Isis, yo voy a hablaros sobre el estado de la protección radiológica en cuanto a lo que el OIEA, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, ha hecho y está haciendo y requiere de los países para estas industrias NORM en cuanto a la protección radiológica de los trabajadores. En primer lugar, hay que decir que la base de la seguridad radiológica en el OIEA se basa en estos fundamentos de seguridad, los Safety Fundamentals número 1, que es donde se establecen los principios y objetivos de seguridad, de donde salen todas las guías y requisitos que el OIEA exige a los Estados miembros. El objetivo principal de la Safety Fundamental es proteger a las personas y al medio ambiente contra las radiaciones ionizantes. Y ahí, dentro de ese Safety Fundamental, tenemos los diferentes aspectos que se deben de cubrir. Por un lado, la responsabilidad, quién es el responsable de asumir esa seguridad radiológica, que es siempre el responsable de la instalación o la actividad que origina el riesgo. Las infraestructuras que son necesarias en el país para proteger a las personas y al medio ambiente, tiene que haber un marco regulador, tiene que haber un organismo regulador independiente, la cultura de seguridad que se tiene que establecer en cada organización, los 3 principios básicos de la protección radiológica, la justificación, la optimización y la limitación del riesgo, en este caso, no de la dosis. Se tienen que proteger las generaciones futuras, es otro de los fundamentos de seguridad. Hay que prevenir los accidentes, no solo los radiológicos, pero también los radiológicos. Hay que prepararse contra los accidentes y se tienen que proteger a las personas y al medio ambiente en las situaciones existentes. Todos estos son lo que en protección radiológica dentro del organismo se llaman los must, lo que se debe hacer, lo que tenemos que hacer. Esto se desarrolla, como sabéis, en requisitos que son los SAL, lo que se tiene que hacer en los países, que tenemos varios General Safety Requirements, que es como se llaman ahora las normas básicas de seguridad en el OIEA, y las 4 principales que nosotros utilizamos en cuanto a la protección radiológica ocupacional de los trabajadores son estas 4. La GSR parte 1, que tiene que ver con el marco regulador y legislativo, donde hay 5 requisitos para asegurar que se proporciona una adecuada seguridad radiológica a los trabajadores. La GSR parte 2, que habla del liderazgo, de la gestión de la seguridad radiológica, de la cultura de seguridad en resumen, que se tiene que establecer en cada organización, en el país, en el organismo regulador, todo tiene que tener una cultura de seguridad. La GSR parte 3, que son nuestras normas básicas de seguridad y que luego voy a hablar un poco más. Y la GSR parte 4, que habla de cómo se tienen que hacer las evaluaciones de seguridad en las instalaciones y actividades. Bueno, todos esos son los requisitos en la GSR parte 3, que como digo es en nuestro centro, como veis en este póster, es nuestro centro en torno al que gira todas las guías, los repos, los tech docs que se desarrollan en el OIEA.
Dentro de esta GSR parte 3 hay 52 requisitos transversales que tienen que ver con el público, con el medio ambiente, con los pacientes, con los trabajadores, tanto para gobiernos como para órganos reguladores, para la industria, para los profesionales, para los trabajadores, para el público, para todos. Son 52 requisitos transversales. Y además hay otros 12 requisitos que son específicos de protección radiológica ocupacional. Por un lado, la responsabilidad del órgano regulador, los requisitos de medidas o de monitorización o monitoreo y el registro de esas exposiciones, lo que se hace, por ejemplo, con los registros nacionales de dosis. Las responsabilidades de los empleadores, de los titulares registrados o los licenciatarios, el cumplimiento por parte de los trabajadores de estas normas, la cooperación entre los empleadores, los trabajadores, cómo establecer un programa de protección radiológica, cómo se tiene que hacer una evaluación de la exposición ocupacional, incluyendo la exposición externa e interna, la información, instrucción y capacitación que tienen que recibir los trabajadores profesionalmente expuestos, las condiciones del servicio, hay unos requisitos específicos para ciertos trabajadores especiales, como son mujeres que pueden estar embarazadas y menores de 18 años. Otros requisitos sobre el control de la exposición de los trabajadores en el caso de emergencias y el que nos trae aquí, que es el requisito número 52, que habla de las situaciones de exposición existentes, que es donde vamos a hacer énfasis hoy. Bueno, hay otra guía que desarrolla estos aspectos de protección radiológica ocupacional, esos 12 requisitos de las normas básicas de seguridad, que es la GSG número 7, que habla exactamente de la protección radiológica ocupacional. De momento solamente está la versión en inglés, pero tengo que anunciar que muy pronto estará también la versión traducida al español. Esta guía implementa los requisitos, todos esos requisitos de protección radiológica ocupacional, tal y como se establecen en las normas de seguridad básicas en la GSR parte 3. La guía además actualiza y sustituye a varias otras guías de seguridad que había anteriormente para la protección radiológica ocupacional, como la RSG 1.1, la 1.2, la 1.3, la 1.6 o la GSG 3.2. Todas esas ya no existen más, ya no son de implementación, sino que esta la sustituye. Como tal, da marco sobre la protección radiológica ocupacional, incluyendo las situaciones de exposición, los principios de protección radiológica, las responsabilidades, la aproximación gradual, cómo se tiene que implementar todo lo que se requiere en los requisitos. Explicita también cómo se debe de controlar la exposición de los trabajadores en las distintas situaciones de exposición, las planificadas, existentes o en emergencias. La protección de los trabajadores en las situaciones especiales, como dije antes, las mujeres que pueden estar embarazadas y los menores de 18 años. También habla y explica cómo se debe de realizar el monitoreo a estos trabajadores y la evaluación de las dosis, tanto por exposiciones internas como externas. La gestión de los proveedores de servicios técnicos, las medidas de control, la vigilancia sanitaria. Además, todas estas guías que se establecen en esta guía de seguridad se aplica a todas las áreas e industrias en las que puede haber exposición ocupacional, incluyendo las prácticas médicas, las instalaciones del ciclo nuclear, las instalaciones o industrias que aplican fuentes de radiaciones, los laboratorios científicos, instalaciones científicas, instalaciones educativas y los NORM. Y lo destaco porque, bueno, también para los NORM. Proporciona una guía paso a paso sobre cómo se tienen que mejorar las normas de seguridad en el país. Proporciona además consideraciones nuevas en cuanto a lo que se establecía anteriormente en las normas básicas de seguridad antiguas, en las antiguas guías de seguridad, en cuanto a los trabajadores itinerantes, en cuanto a las medidas de exposición al cristalino, también en la exposición a rayos cósmicos, el radón en los lugares de trabajo y también para los NORM, cosas que antes no se consideraban, se incluyen ahora en esta guía. Hay que hablar además de esta guía de lo que llamamos la aproximación gradual, que aparece en las normas básicas de seguridad como el enfoque graduado en español, que todos entendemos que se entiende como una aproximación gradual que se deben aplicar a esos requisitos de las normas en las situaciones de exposición planificadas, existentes, en emergencias, de forma proporcional a las características de la práctica o de la fuente adscrita a la práctica y a la probabilidad y a la magnitud de las exposiciones. Esa es la aproximación gradual. Que en el caso de los NORM podemos decir que empieza desde los principios de exclusión, exención y dispensa que se incluyen tanto en las normas básicas de seguridad, en la GSR parte 3, como en esta guía de seguridad que fue donde se desarrolló la número RSG 1.7,
en la que se habla de los niveles de exención y dispensa que, como sabemos todos, empiezan en 1 becquerelio por gramo para las cadenas de desintegración del uranio del torio o 10 becquerelios por gramo en cuanto al potasio 40. Se puede hablar mucho sobre estos niveles de exención y dispensa, pero decir que por debajo de estos niveles se considera muy improbable que se superen los niveles de dosis de 1 milisievert a cualquier persona, tanto como el público como los trabajadores. Tengo que decir que esta guía de seguridad en estos momentos se encuentra en revisión. Es bastante improbable que cambien estos criterios porque se consideran ajustados a lo que se puede implementar en todos los países en el mundo, pero hay que conocer que se está revisando. Bueno, todos estos requisitos, todas estas guías que desarrollan esos requisitos se tienen que aplicar en las industrias NORM, y esas industrias NORM son las industrias que se explicitan en varias de las guías de seguridad del OIEA. Entre otras, por ejemplo, este Technical Report, el 419, incluye un listado de cuáles son esas industrias que podrían generar residuos NORM o que se deberían de controlar en cuanto a esta radiación natural. Incluye, por ejemplo, todas las actividades de minería que se ven a la izquierda, de aluminio, de cobre, de yeso, de hierro, extracción de petróleo y de gas, la industria del carbón, el circonio, la energía geotérmica, la industria del uranio y del torio. También se consideran industrias NORM desde el punto de vista de los requisitos de seguridad del OIEA. Otras instalaciones de procesado o de procesamiento de esos minerales, como por ejemplo las instalaciones de tratamiento de agua para el agua potable, para el agua de bebida, el tratamiento de las aguas residuales, de los spas, la industria del papel, la industria de fabricación de cerámicas, la industria de fabricación de pinturas y pigmentos, las instalaciones de fundición de metales, las instalaciones de óptica en cuanto que pueden utilizar en algunos momentos sales de torio. Por ejemplo, las camisas de incandescencia de gas, que también utilizan torio en algunos casos, las arenas refractarias y abrasivas, la fabricación de componentes electrónicos, los materiales de construcción en cuanto a que pueden utilizar materiales con actividades de los radioisótopos constituyentes de las cadenas de desintegración naturales que superen esos niveles de 1 becquerelio por gramo para las cadenas del uranio y del torio o de 10 becquerelios por gramo para el potasio 40. Bueno, hay un montón de otras guías, otros tech docs, otros documentos que son importantes y que desarrollan todo lo que exigen, lo que requieren los requisitos de seguridad del OIEA. Aquí he puesto solamente unas cuantas, la 27, por ejemplo, la 33, la 34, que hablan de cómo aplicar todos estos requisitos a las diferentes industrias. Hay una guía muy detallada por cada industria de dónde se pueden encontrar las concentraciones de actividad importantes, cómo se tienen que proteger a los trabajadores, también al público, cómo se deben de gestionar los residuos. Hay un desarrollo bastante completo en cuanto a las industrias NORM, un desarrollo que empezó, la primera publicación es del 2002, siguen publicándose este año, por ejemplo, en agosto de este año se ha publicado esta guía, la guía de seguridad 60 sobre la gestión de los residuos que tienen NORM, desde la producción de uranio, residuos que se producen en la producción de uranio y en otras actividades. Esta, como digo, se ha publicado en el 2021 y, como digo, se siguen revisando las guías y probablemente en el futuro habrá más guías también en función de cuáles son las necesidades. Este es un resumen de todo esto que he dicho. Estas son las industrias en cuanto a esta guía de seguridad 60 de la gestión de residuos que provienen de estas industrias, donde aparece la producción del petróleo y del gas, que se está revisando, esta guía se está revisando en estos momentos, el tratamiento del agua potable, la combustión de carbón, la industria de carbón en general, la utilización de energía geotérmica, bueno, una serie de industrias que son las que se consideran NORM. Bueno, nosotros dentro de la agencia, dentro del organismo, además, para controlar, para saber cuál es el estado de implementación de los requisitos básicos de seguridad en los diferentes países, en este caso en la región de interés, que es en Latinoamérica y en el Caribe, tenemos diferentes herramientas. Una de las herramientas que tenemos es la que llamamos RASIMS, donde cada uno de los Estados miembros debe de proporcionar la información relativa
a los diferentes aspectos que aquí llamamos TSAs, que tiene que ver con las Thematic Safety Areas, como sabéis, las áreas de seguridad temáticas, una de las cuales es TSA2, el área de seguridad temática 2, que es la relacionada con la protección radiológica de los trabajadores. Bueno, este es el estado de hoy. Este es el estado a día de hoy en la herramienta RASIMS para los diferentes países de la región. Como veis, hay diferente grado de implementación en cuanto a esa información que nosotros necesitamos para prestar apoyo a la región en cuanto a esa implementación de los requisitos básicos de seguridad. Y también es útil para los países en cuanto a saber hasta qué punto de desarrollo tienen implementados estos requisitos. Bueno, como veis, distintos países tienen diferente grado de desarrollo en la legislación, en la infraestructura, en cuanto a la implementación de esos requisitos de seguridad básicos, pero, por ejemplo, algunos de ellos tienen un nivel verde, que es un nivel aceptable de implementación, siempre quedan cosas por terminar, cosas por hacer, pero si tomamos uno de estos países que están en verde, uno como ejemplo, por ejemplo, sí parece que está implementado todos los aspectos en cuanto a la protección radiológica del trabajador. Sin embargo, si os dais cuenta, justo el requisito número 12, el elemento número 12 que llamamos dentro de esta herramienta RASIMS, es la protección de los trabajadores en cuanto a la exposición en situaciones existentes, incluyendo el radón y las situaciones o industrias NORM. Si veis, en este país que relativamente estaba bien en cuanto a la protección radiológica de los trabajadores, en este aspecto en concreto, pues no tiene implementados los requisitos que se exigen desde el OIEA para esta protección radiológica de los trabajadores. Bueno, ese elemento 12 tiene varios aspectos a considerar y solamente cito unos cuantos que son los que se exigen en esos requisitos. Entre otras cosas, se tiene que establecer un control cuando se superan esos niveles de exención del 1 becquerelio por gramo que hablamos anteriormente, para las cadenas de uranio y de torio, los 10 becquerelios por gramo para el potasio 40. Se pregunta si se consideran esos escenarios NORM como situaciones de exposición existentes dentro de la legislación nacional. ¿Existe ya un inventario de industrias NORM operativas en el país? ¿Se incluye en la legislación un criterio para el alcance del control regulador en esos escenarios NORM? ¿Hay un criterio para la exención, este nivel de 1 becquerelio por gramo que se aplique a los escenarios NORM? ¿Se incluye esa aproximación gradual para controlar las exposiciones ocupacionales en las industrias NORM? ¿Se incluyen las características sobre cómo tienen que ser las evaluaciones radiológicas iniciales para proteger a los trabajadores en estas industrias NORM? ¿Se controlan las exposiciones de los trabajadores en cuanto a las acciones de remedio en situaciones de contaminación NORM? ¿Hay incluida en la legislación una estrategia para proteger contra las exposiciones, en este caso al radón, en los lugares de trabajo, incluyendo un establecimiento de unos niveles de referencia? Bueno, estos son requisitos que se exigen en las normas básicas de seguridad, en la GSR parte 3, y que se incluyen en RASIMS. Por mi parte, esto es lo que nosotros estamos haciendo dentro del OIEA. Estamos haciendo muchas más cosas, evidentemente, no solamente recopilar información, no solamente producir esos requisitos aceptados de forma internacional. Prestamos ayuda, damos herramientas como páginas web, en este caso un foro regulatorio para la seguridad de la producción del uranio y la gestión de materiales NORM. Este foro tiene una página web donde podéis acceder, donde os podéis registrar como reguladores, si no estáis ya. En este caso se apoya desde el OIEA en cuanto a cómo implementar todo lo que tiene que ver con los NORM dentro del punto de vista del regulador. Apoyamos también conferencias internacionales en cuanto a NORM. Si no me equivoco, vamos ya por la 10, que se celebró en el 2020, el año pasado. Tenemos también una página web que tiene que ver con la protección radiológica ocupacional, en la que también se incluye todo lo que tiene que ver con los aspectos relacionados con los NORM, tanto guías de seguridad como material de e-learning, como cualquier otro material que pueda servir de apoyo para los países. Como digo, estamos aquí para servir, estamos para ayudar. En el caso de los NORM, como podéis ver, en la región hay muchas cosas por hacer, por lo menos en cuanto a la información que nosotros recibimos desde el OIEA. Muchas gracias y por mi parte he terminado, Isis. Te devuelvo la palabra. Gracias, Juan Carlos. Recuerden, las preguntas pueden usar, como les dijo Helen, el chat, o bueno, cuando terminemos todas las presentaciones, levantan la mano.
A continuación vamos a tener la presentación del señor Mario Bárcenas, jefe del Departamento de Protección Radiológica, y la señora Beatriz Hernández, investigadora de la Gerencia de Ciencias Ambientales, ambos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de México. Ellos nos presentarán la experiencia de México en cuanto a la protección radiológica ocupacional en las industrias NOR, con especial énfasis en la extracción del petróleo, incluyendo su visión de las necesidades del país. El señor Bárcenas estudió la maestría de Ingeniería Nuclear en la Escuela Superior de Física y Matemática del Instituto Politécnico Nacional de México. Laboró en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias en diferentes áreas como seguridad nuclear, desechos radioactivos, protección radiológica e impacto radiológico ambiental. Es fundador y es presidente de la Asociación Mexicana de Radioprotección y actualmente jefe del Departamento de Protección Radiológica del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Entre otros proyectos, coordinó el proyecto nacional OIEA relacionado con NOS en la industria del petróleo. Por su parte, la señora Hernández, ingeniera industrial en química, maestra en ingeniería ambiental, cuenta con un diplomado en cambio climático. Desde hace 23 años, investigador del área de ciencias ambientales del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, donde ha dirigido proyectos en su mayoría de contaminación atmosférica para el sector gubernamental y energético, específicamente en la explotación y producción de la industria del petróleo de México. Recientemente ha trabajado en el tema NOR, enfocado en la industria petrolera, colaborando con un contrato de investigación y un proyecto nacional con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Cuenta con artículos en revistas indexadas, capítulos de libros y forma parte de diferentes asociaciones civiles, ambientales y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Radioprotección. Bienvenidos ambos y tienen la palabra. Sí, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. A continuación mi presentación. Betty me va a apoyar precisamente con ir presentando algunos problemas aquí logísticos. Bueno, antes que nada, a mí me toca dar la parte, Beatriz me va a complementar con otra parte que hemos hecho en cuestión de proyectos. Yo voy a hablar del estatus actual de la protección radiológica ocupacional que actualmente tenemos en México. La siguiente, de favor. Para ello vamos a basarnos en lo que tenemos en nuestra regulación. Nosotros tenemos un Reglamento General de Seguridad Radiológica, que de hecho ya data de algunos años. Lo único que se establece aquí en este reglamento en relación con lo NOR, ¿sí? Es un párrafo, son unas 2 o 3 líneas y que establece que los límites, ¿sí? Se establecerán solamente para aquellos, digamos, las prácticas comunes de los usos materiales radioactivos, pero en aquellos casos en que la irradiación se vea incrementada debido a fuentes naturales, se tomará caso por caso. Es decir, en aquellos años ya se estaba contemplando ahí los NOR desde el punto de vista ya de protección, ¿sí? Recuerden que antes de empezar a utilizar el término NOR actual, nosotros al menos acuñamos el término de TENOR de parte de los Estados Unidos. Esto es una de las partes que tenemos en el reglamento. La siguiente, de favor. Y por otra parte, lo único que tenemos es que en la no aplicación a los materiales de origen natural, por ejemplo, en esta norma, la 035 es la que utilizamos para la dispensa de residuos con material radiactivo. Aplica a varios residuos, pero sin embargo excluye el material de origen natural. En conclusión, la siguiente, de favor. Sí. Lo único que tenemos actualmente, ¿qué pasaría si tuviéramos regulada la industria NOR? Ya Juan Carlos nos hizo favor de presentarnos más o menos los requisitos que se deberían cumplir en cualquier práctica, en cualquier instalación que estuviera regulada. Lo que tenemos en una instalación regulada actualmente en México, o lo que se pide de manera común, usual, es que todas las prácticas o instalaciones que tengan una autorización por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que es nuestro órgano regulador, es contar con un encargado de seguridad radiológica y que tenga personal ocupacionalmente expuesto, contar con dosimetría personal, equipo de monitoreo de área, ropa de protección personal y también contar con manual de procedimientos, incluyendo emergencia, operativos y administrativos. Sí, esto es cuando una práctica está regulada, lo que no sucede con lo siguiente.
Sí, las industrias que usualmente consideradas no a nivel internacional, ya las mencionaron, pues es el gas y el petróleo, la minería fosforítica, carboeléctricas y geotérmicas y tierras raras. Y esto va a depender prácticamente de la regulación que tenga adopte cada uno de los países. La siguiente, de favor. Sí. En el caso de la industria Norte de México, ya mencioné en una diapositiva anterior que la industria Norte de México no está regulada. Los casos frecuentes que se ha detectado ya desde hace bastante tiempo son aquellas tuberías contaminadas procedentes de los procesos ahí de la industria del petróleo. Aquí en México, la historia que se tiene, al menos en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, lo primero que llegó sobre NOR fueron aquellas tuberías que nos pidieron descontaminar y para desincrustar precisamente el material que tenían ahí incrustado, sí, los skates, sí, y algunas otras residuos que se obtenían precisamente de las corridas de diablos que se hace en las tuberías de conducción del petróleo y el gas. Esto es el caso más común que tenemos y lo seguimos teniendo actualmente en México, ¿sí? Sin embargo, actualmente, y ya quizás 3, 4 años, el sector petrolero en México está, digamos, pertenece al Estado, es la generación y la extracción y la distribución de gas está asignado al Estado. Y algunas empresas que prestan servicios precisamente a la industria petrolera y sobre todo en cuestiones de protección radiológica han, digamos, han apoyado, han soportado al sector petrolero con buenas prácticas independientemente de que no se esté regulado, ¿sí? Eso es lo que tenemos al menos en la industria petrolera. En las otras industrias prácticamente no tenemos nada. Pero ¿en qué es lo que más se les ha apoyado? Precisamente en la parte que yo menciono arriba, ¿sí? En lo que es la asesoría en protección radiológica, cómo llevar a cabo prácticas con los residuos que se tienen actualmente. Y en cuanto a procesos, realmente no se tiene nada. La siguiente, de favor. Sí. En cuanto voy a hablar específicamente del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en cuanto a residuos, lo que hacemos o lo que hemos hecho en el pasado y de forma muy reciente es la recolección, la descontaminación, el transporte y asesoría sobre el tema. Por ejemplo, hace un par de años una empresa nos pidió que le implementáramos un programa de protección radiológica ocupacional en unos residuos que estaba generando Petróleos Mexicanos y en la cual esta empresa precisamente era la que se encargaba de gestionar todos los residuos provenientes de alguna parte de la industria petrolera en México, ¿sí? Entonces fue uno de los servicios que le pidió al instituto. Y dentro de este servicio precisamente estaba nosotros proponerles un programa de protección radiológica ocupacional, que era su entrenamiento de personal, los controles y coberturas radiológicas de la actividad, el equipo de monitoreo y de protección personal, la dosimetría personal y la supervisión radiológica en sitio. Esta figura que ven de esta parte es de un servicio actualmente que se va a realizar a una empresa. Esto ya son ductos, ya son pequeños recortes de tubos contaminados con material NOR, precisamente de la industria petrolera. La siguiente, de favor. Sí. Como mencionaba, esta es otra imagen también de un servicio que hizo el Departamento de Desechos Radioactivos en relación con equipo instrumentado en una corrida de diablos. Una corrida de diablos, para los que no tienen conocimiento, es digamos, una máquina instrumentada que se mete dentro de los tubos, de las tuberías, para medir espesor, para ver en qué condiciones físicas se encuentra la tubería, y al ir corriendo por toda la tubería y al salir, pues lo que se trae, bueno, fue una buena cantidad de residuos y también viene muy contaminado. Esto fue uno de los últimos servicios que hizo el instituto, ¿sí?
Y precisamente digamos, cómo se hace, pues se toman los requisitos que establece el Reglamento General de Seguridad Radiológica, que ya le mencioné anteriormente, y bueno, lo que se hace son niveles de levantamiento de niveles de radiación y contaminación en estas prácticas, el uso de dosimetría, ya sea termoluminiscente o electrónico, equipo de protección personal, señalización de áreas y monitoreo de personal. Y también se recomiendan en algunos casos lo que se hace a nivel internacional o las guías de seguridad, ¿sí? Esta es la pericia nacional, aunque no estamos regulados, tratamos de realizar las buenas prácticas ahí en esta parte. La siguiente, de favor. Sí. En cuanto a experiencia nacional respecto a NOR, con lo que más hemos trabajado son con los proyectos con el organismo, en el cual en un momento Beatriz va a hablar de ello. Sí, esta es una fotografía de uno de los proyectos que se tuvo con el OIA. Hemos tenido eventos NOR, sí. Por ejemplo, la Asociación Mexicana de Radioprotección hace un par de meses tuvo un taller encaminado a los NOR, en donde la participación básicamente fue de operadores, no de operadores, sino gente que trabaja con petróleos mexicanos, les da servicio a petróleos mexicanos, y bueno, pues está interesado en saber un poco más de ello, ¿sí? Y también dentro de los proyectos nacionales, también tuvimos un evento de curso de NOR en el pasado, y bueno, también como parte de la colaboración que se tiene a nivel regional, México con el organismo, en el 2017 también tuvimos por ahí un taller, un seminario de elaboración de una guía para la protección radiológica, tanto al público como el ambiente, no, que es lo que aparece de acá, de esta parte. La siguiente, por favor. Sí. En conclusiones y retos, como una buena parte de los países, y se ve reflejado en Brasil, la realidad es que no podemos hablar de protección radiológica ocupacional o ver en qué estado estamos si no hay una regulación en la cual basarnos. Pero eso no implica que no se puedan hacer buenas prácticas, ¿sí? Entonces, de las conclusiones que tenemos aquí para México, si bien no se tiene regulación sobre NOR, las empresas que apoyan al sector petrolero han adoptado las prácticas y recomendaciones de protección radiológica comunes. Mencionaba que nuestro reglamento ya es de hace algunos años, del año 1998, y su base es el ISRP 26, y por lo tanto no maneja el tema de NOR. Y lo más importante, se hablaba hace rato de lo que es el enfoque gradual. Nosotros aún aquí no se manejaba el enfoque gradual. Entonces, en el caso de NOR, creo que es una de las partes en las cuales debe aplicarse, precisamente para ver en qué momento podemos dejar una parte del proceso en notificación, otra en registro y otra realmente en licenciamiento. Y bueno, pues adoptar lo que se mencionaba de 1 milisievert por año para considerar la práctica regulada 1 en cuanto a dosis, y en cuanto a residuos, pues 2000 becquerels por kilogramo de las cadenas del uranio y el torio. Sí, son varias cosas que hay que actualizar en base a lo que hay actualmente. Sí. En México la industria petrolera es muy importante, ¿sí? Se necesitan más estudios para ver si realmente las personas que laboran ahí en los diferentes procesos pueden estar incurriendo en alguna dosis mayor de aquella recomendada, sobre todo si hablamos de proceso como tal, quizás ahí en la parte donde se hacen labores de mantenimiento ahí de las bombas, de las válvulas, en donde ya sabemos que se puede concentrar o se puede acumular el NOR. En residuos no nos queda duda que una buena parte de los residuos ahí en la conducción del petróleo y del gas, cuando se hacen actividades de contaminación, es comúnmente cuando vamos a tener ya ahí algún riesgo para los trabajadores. No queda más que continuar difundiendo y promoviendo el tema NOR y seguir desarrollando proyectos a nivel nacional. Con esto son las conclusiones que veo para nuestro país, ¿sí? Y retos que tenemos que seguir trabajando. Y la siguiente, Betty, creo que sería ya tu presentación. La siguiente, Betty, sí. Muchas gracias. Sería todo por el momento y estoy abierto ahí a preguntas. Gracias, Mario. Paso a mi presentación.
Bueno, le agradezco al Reprolam por la invitación a este evento. Voy a platicar acerca de 3 puntos: las actividades en la industria petrolera que hemos desarrollado, las industrias NORM reconocidas en México y otras necesidades y retos, aparte de lo que mencionó Mario. Este trabajo se ha desarrollado con el Departamento de Protección Radiológica y el Departamento de Estudios del Ambiente del ININ y son auspiciados por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Nuestro primer proyecto fue un CRP, cuyo objetivo fue aplicar técnicas de monitoreo radiológico in situ y obtener mapas radiológicos. El alcance, por lo tanto, fueron mapas radiológicos y en este caso estoy presentando ya uno de ellos. En todo el proyecto trabajamos para un pasivo ambiental y 2 pozos petroleros en operación. Este corresponde a un pozo petrolero en operación. Los niveles que encontramos fueron prácticamente del orden de fondo natural, menor a 1 milisievert por año, que es la referencia de dosis de exposición al público. Este es el mapa radiológico correspondiente al pasivo ambiental. Aquí sí encontramos unos niveles más altos del orden de 8.3 milisieverts por año, y cabe mencionar pues que estas mediciones fueron puntuales y que el pasivo ambiental se encuentra lejos de la población. Eso de lejos puede ser totalmente una característica pues temporal, ¿verdad? Porque después la población puede irse acercando y esto requeriría mucho más estudios. Adicionalmente, en este proyecto tuvimos la oportunidad de colectar algunas muestras de proceso que fueron básicamente recortes de perforación. De estos recortes de perforación, tengamos en mente de que fueron muestras pocas, unas 7, 8 muestras, de 1 kilogramo cada una, y en ese tiempo Pemex, nada más para ese año, generó 50.800 toneladas de recortes de perforación. Bueno, los niveles resultaron un poco más altos para el radio 226, del orden de 200 becquereles por kilogramos, y aún así están por debajo del nivel de exención que nos recomienda el organismo. Todas las mediciones que voy a presentar de los radionúclidos en las muestras estuvieron a cargo del Laboratorio de Vigilancia Radiológica Ambiental del Instituto. Nuestro segundo proyecto también fue de tipo ambiental y fue la determinación de la línea base radiológica de NORM en sitios que iban posteriormente a ser perforados a nivel exploratorio con la técnica de fracking. Las mediciones se hicieron antes de esa perforación. Como podemos ver, los mapas radiológicos pues ya fueron diferentes, porque aquí pudimos utilizar ya algunas herramientas de los sistemas de información geográfica para superponer capas, y estamos visualizando el mapa radiológico superpuesto en la información georreferenciada de cultivos. Esto también se realizó para otras variables como población, población indígena, tipo de suelo, uso de suelo, de manera tal que no nada más tuviéramos la información del mapa radiológico, sino que también la tengamos referenciada a estas otras variables, y esto puedan ser también criterios para darle seguimiento, para poder gestionar los recursos y otras aplicaciones. Para este caso en particular tuvimos un fondo mayor del orden de 2.18 milisieverts por año, y bueno, esto es una zona agrícola, lo cual podría también estar influyendo en esos valores. Este es el mismo mapa radiológico superpuesto en la población. También en este proyecto colectamos muestras de agua subterránea y fueron 35 pozos los que medimos. Esa caracterización nos llevó a que 3 de ellos nos reportaran niveles de radio 226 por arriba del nivel de referencia que da la OMS. Sin embargo, hay que recordar que este nivel de referencia de la Organización Mundial de la Salud corresponde a agua potable. En este caso, todavía no, se nos atravesó la pandemia y todavía no hemos discutido todos estos resultados, tanto con Pemex como por las instituciones participantes, y no sabemos si estos pozos están alineados a la red de agua potable, se van a alinear o qué uso es el que tienen. Sabemos que el uso también es para alimentación de animales, eso es lo que sabemos por el momento. El diseño de la selección de estos puntos y de estos pozos fue también con la colaboración de la Comisión Nacional del Agua. Para el caso de la matriz suelo, bueno, se colectaron para cada uno de los pozos, que fueron 4, por lo menos 25 muestras a nivel de superficie. Esas muestras se caracterizaron y lo que podemos obtener pues de interés fue la concentración del uranio 238 de 115.8 becquereles por kilogramo. El resto de los radionúclidos se encuentra en el orden del promedio global que nos reporta la UNSCAR.
La selección de estos puntos también se hizo con apoyo de Pemex Exploración y Producción y del Instituto de Geofísica de la UNAM. Cabe mencionar que contamos con muestras también en profundidad para poder darle para poder tener una caracterización de la matriz completa del suelo y poder ver también con ello el seguimiento que pudiera tener una posible infiltración cuando estas áreas entren a un proceso ya en continuo. Hasta aquí nosotros estamos teniendo información única en su tipo y es la primera en el país para estas zonas petroleras. Antes de comentar de algunas muestras de proceso que analizamos, me gustaría platicar un poquito de los hidrocarburos convencionales y no convencionales. En un sistema petrolero convencional como el que se ve a la izquierda, bueno, existe una roca generadora, una roca almacén, que es la zona gris, y una roca sello, que es la zona color mostaza. En la perforación convencional que se ha venido haciendo, se perfora hasta la roca almacén y de ahí se extrae el producto. El producto, que es el hidrocarburo, llega a esta zona almacén con una migración natural, con una permeabilidad natural. En cambio, en el contexto actual, bueno, estos pozos ya se encuentran prácticamente en decline y por lo tanto existe la necesidad de crear técnicas para poder aprovechar al máximo los hidrocarburos, perforando directamente en la roca generadora o en la roca madre. Ello ha dado lugar a la técnica que se le conoce como fracking. Bueno, el fracking consiste en perforar de forma vertical hasta la roca generadora o roca madre, posteriormente hacer perforaciones en la horizontal en muchas direcciones y después estimular con un fluido de fractura, que consiste básicamente de agua. Esta cantidad de agua es del orden de 2 a 5 millones de galones por pozo, va acondicionada con aditivos químicos y también se le agregan arenas apuntalantes. Las arenas apuntalantes tienen la función de que la fractura que se hace con el agua no se cierre, sino que la sostiene. Posteriormente, todo ese fluido de fractura regresa a la superficie y seguido de él regresa el producto deseado, se lleva el producto deseado a la superficie. Ese fluido de retorno se le conoce como flowback y va a ser prácticamente el fluido de fractura que ya estuvo en contacto con la roca madre. Es decir, va a poder arrastrar algunos elementos de la roca madre. Bueno, tuvimos la oportunidad de, aunque no estaba considerado en el proyecto, de colectar algunas muestras del agua con la que se prepara el fluido de fractura, que es lo que vemos en la parte superior izquierda, y de las arenas apuntalantes, también del fluido de retorno. Por cuestiones de secrecía de las compañías, no nos permitieron tomar muestras de los aditivos químicos. Del análisis que se hizo de estas muestras, podemos considerar que existe trazas en los agentes apuntalantes, lo cual, según nos reportaban las compañías que perforan, pues que no tendría que existir ningún tipo de traza de radionúclidos. Y bueno, otra cantidad que se nos hace interesante es la cantidad de radio 226 que se reporta en el fluido de retorno. Este trabajo o esta parte del trabajo se hizo en colaboración con Schlumberger y con personal operativo de Pemex Exploración y Producción. Otro ejercicio que hicimos, y esto fue en el CRP, fue aplicar modelos de transporte y dispersión avalados por la EPA para contaminantes tradicionales, aplicarlos en radionúclidos. Para ello, contamos con el algoritmo que nos proporciona la UNSCEAR en su reporte del año 2000, para poder calcular la densidad de flujo de radón a partir de la concentración de actividad del radio 226 en suelo. A partir de esta concentración, nosotros obtenemos esa densidad de flujo, pero con generalidades, según nos reporta la literatura. Una de ellas es que no se considera la humedad del suelo y que esta emanación es prácticamente en las primeras capas, o sea, capa superficial, y considerando básicamente el fenómeno de difusión nada más del radón, no así el de convección. Bueno, una vez obtenida la cantidad que se ve en la parte superior derecha de la densidad de flujo expresada en unidades de becquerelios, la tenemos que administrar al modelo, pero en función de flujo másico. Con la actividad específica ya expresamos esta cantidad en flujo másico y la alimentamos al modelo, que en este caso fue AERMOD, un modelo muy probado de tipo gaussiano. Bueno, con el área ya conocida, con la emisión en flujo másico de radón, son una de las entradas al modelo, y al modelo también se le administran las condiciones meteorológicas
propias del sitio a nivel de superficie, esto es de 0 a 10 metros de altura, y a nivel de radiosondeo. El radiosondeo es muy importante para poder simular los fenómenos convectivos que va a tener ese gas ya cuando se libera al aire ambiente. Bueno, de los resultados obtuvimos una concentración de actividad de 24.4 becquereles por metro cúbico, y esto, el modelo me permite georreferenciarlo muy bien. Esta concentración se obtuvo a 140 metros del centro de esa zona, en dirección oeste. El propósito de esto es nada más poder saber si las técnicas, las herramientas de modelación para contaminantes tradicionales, que los tenemos mucho más avanzados en nuestro país, en los grupos de trabajo, si pueden ser aplicadas. De entrada vemos que sí resuelve los órdenes de magnitud y sí nos está dando alguna concentración lógica. Obviamente ya para su aplicación tendremos que hacer algunos ajustes y consideraciones adicionales. En la cadena de valor del sector petrolero en México, bueno, Pemex, a partir de la reforma energética, ya no es el único productor, pero sí ese sigue siendo el principal. Entonces, aquí tenemos del orden de 7 etapas, de la cual cabe mencionar que esto es para que tener una idea de que nuestros trabajos han sido preliminares y han sido todavía, por considerarlo así, incipientes para el tamaño de la industria petrolera. En cada una de estas etapas puede existir cierta exposición a los NORM. Nosotros hemos trabajado únicamente en la etapa de exploración con 2 pozos a nivel convencional, y bueno, aquí actualmente tenemos 8,008 pozos por parte de Petróleos Mexicanos operando, para darnos cuenta del orden del tamaño de la industria. Otro tipo de industria que queremos resaltar en cuanto a generadores NORM es el sector minero en México. El sector minero es el sexto que aporta divisas al país. Solamente 4 metales, la producción de 4 metales representa el 81% de la producción nacional. Para el caso de la plata, México ocupa el primer lugar en producción mundial. Esta industria se encuentra escasamente regulada tanto a nivel laboral como a nivel ambiental. En cuanto a la generación de residuos, se reportan para el año 2019 272 millones de toneladas de residuos, lo que se reporta únicamente para 12 empresas. Sin embargo, en México operan 242 empresas. Con eso podemos ver que muy pocas son las que hacen esta actividad de reportar sus residuos. En el aspecto laboral podemos ver que el del trabajo infantil que se desarrolla en México, el sector de la minería y la construcción, genera el 24.5%. Nuestro país está conformado por 32 estados, tiene amplios desarrollo minero. Aquí podemos, cada uno de esos estados está delimitado en línea negra. Señalo en la parte de norte, casi colindando con Estados Unidos, el estado de Sonora. En el estado de Sonora podemos ver minas de cobre. Sonora es el primer productor de oro. También aquí podemos ver regiones uraníferas y podemos ver también regiones carboníferas. Cabe mencionar que en México se encuentra la expectativa y con interés de la explotación de litio. De ser cierta las previsiones de Mining Technology, que es una empresa líder en el tema, bueno, en Sonora tendríamos una de las principales minas a nivel mundial en reservas de litio que se pretende que sean explotadas. Esto daría una producción sostenida de aproximadamente 300 años. Resalto también la zona de Baja California Sur. Baja California Sur cuenta con minas de fosforita y cuenta también con sus pasivos ambientales de fosfoyeso. Y en la zona este, colindando con el Golfo de México, es donde se encuentran todos los recursos de hidrocarburos no convencionales, que actualmente, de acuerdo a la política energética, está detenida su explotación. Sin embargo, esto pues se considera que puede cambiar de rumbo, dado también el nivel que ocupa México del 6º lugar a nivel mundial en recursos de tipo hidrocarburos no convencionales. En cuanto a las industrias, indico las industrias geotermoeléctricas instaladas, son 5 en el país, 3 plantas carboeléctricas, y resalto, me llama la atención, en la zona Golfo, las industrias que realizan el acopio, el tratamiento y la disposición final de los residuos de manejo especial, que son todos los residuos de perforación de pozos, recortes de perforación, todos los residuos de la industria minera y además residuos electrónicos, lo cual me parece que
debe de ser un área que tendría que ser también tomada. Finalmente, llego a estas conclusiones y recomendaciones, en donde la primera es poder realizar el diagnóstico básico nacional, de acuerdo a la publicación del TRS 419 y el ICRP 142. Bueno, sería necesario hacer todo un censo de este tipo de industrias, ya platicó de eso muy ampliamente Juan Carlos, y el enfoque que se le tendría que dar a ellas. Nada más añado que me parece importante que en la evaluación del riesgo se consideren las salvaguardas que existen, dado como sistemas de control de contaminación, con equipo como filtros, ciclones, precipitadores electrostáticos, que podrían estar en algún momento acumulando algún tipo de partícula o material suspendido, que si bien si se encuentra en una industria NOR, podría ser también un foco de atención para la exposición de estas especies de radionúcleos. En cuanto a otros sectores, además de la construcción y la potabilización del agua, pongo la atención en la fabricación artesanal de ladrillo. En México contamos con 17,000 unidades de este tipo diseminadas en todo el país. Se caracterizan por localizarse en zonas de muy escasos recursos económicos y prácticamente toda la familia se emplea en este tipo de actividad, es decir, desde niños hasta adultos mayores. Estas personas trabajan desde la explotación de la cantera y el amasijo, el moldeado de los ladrillos y la cocción. Entonces, cada una de estas etapas podría llegar también a ser significativa en cuanto a la emisión, a la exposición de radionúcleos. Por último, también comento que la parte metodológica, consideramos que el muestreo, monitoreo y las determinaciones analíticas deben ser basadas en normas y con aplicación de pruebas estadísticas si se requieren comparar con algún indicador. Asimismo, se deben de probar los códigos con los que se cuenten para el desarrollo de los modelos y que lleven implícita la evaluación de la incertidumbre. Finalmente, es importante considerar la transversalidad entre instituciones. Tenemos a los generadores reconocidos, en este caso serían la Secretaría de Energía y la Secretaría de Economía. Tenemos las instituciones regulatorias ya también establecidas, que es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y los centros de investigación como el instituto mismo y las universidades. Finalmente, termino la presentación. Mira, Beatriz, desculpa interromper, pero ha pasado el tiempo y tenemos más una presentación. Entonces, si puedes, por favor, concluir para que se pueda entrar lo próximo. Gracias. Esta es la última, es con los agradecimientos a Petróleos Mexicanos, principalmente por todas las áreas que nos abrieron las puertas, las empresas como Halliburton y Schlumberger y todas las instituciones de gobierno que han participado en estos resultados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Beatriz y a Mario. Y como decía Helen, nuestra última presentación del día va a estar a cargo del señor José Marcos Godoy, del Departamento de Química de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, que nos comentará acerca del estado actual de la temática en el país, en especial en la industria del fosfato en este caso. El señor Godoy es licenciado en Química Industrial y en Química por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro en Brasil. Tiene una maestría en Ingeniería Nuclear por la Universidad Federal de Río de Janeiro y un doctorado en Radioquímica. Actualmente es profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Tiene experiencia en Ingeniería Nuclear con énfasis en aplicaciones de radioisótopos. Ha trabajado los temas de estudio de sedimentos, aplicaciones de la ICP masa, determinaciones de plomo 210, datación, petróleo, química forense y análisis isotópico. Le damos la palabra entonces al señor Godoy. Bom, boa tarde. Aqui, pelo menos, boa tarde a todos, né? Eu vou falar sobre aspectos não ocupacionais, mas sim ambientais, né? Vou falar em português. Espero que seja suficientemente claro, né? E consiga transmitir a minha palestra de hoje. Então, vou abrir. Então, como falado, né? Eu vou focar minha apresentação na parte ambiental. E esses são os tópicos que eu vou abordar, né? A questão resíduos versus rejeitos, quais são os potenciais usos alternativos, né, para um material norme e consequências futuras desses usos. Volumes diversos,
né? E aqui eu queria colocar, né, essa foto da direita, né? Botar o apontador aqui, essa foto daqui, que representa montanhas de fosforogesso que são possíveis de serem notadas do espaço. Isso é uma foto de satélite, né? E essa é uma montanha de fosforogesso na Flórida. Nós temos uma ampla faixa de atividades, né, desde valores próximos, né, de 1 becquerel por grama a valores de quilobecquerréis por grama. Então, é uma faixa de atividade bastante ampla. E um aspecto importante é o fracionamento das cadeias de urânio e do tório durante o processamento industrial. Bom, o próprio organismo classifica os materiais do tipo NORM como resíduos e não como rejeitos. Ou seja, são materiais com potenciais usos alternativos. Certamente, essa classificação é válida para materiais do tipo fosforogesso, né, que possui diferentes usos alternativos, como, por exemplo, correção de solo, base para construção de ruas e estradas, materiais de construção, onde você pode misturar parte do fosforogesso, né, na própria produção do cimento. Então, você consegue, né, usos alternativos para o fosforogesso e, é claro, dependendo da atividade, no caso em particular de rádio. Então, esses usos alternativos, né, eles estão condicionados à concentração de rádio, porque no processamento do fosforogesso, né, você tem o rompimento da cadeia, né, normalmente o processamento é um processamento com ácido sulfúrico. De um lado você produz o licor e do outro você produz o fosforogesso, e esse fosforogesso então contém o rádio, porque ele é um homólogo, né, do cálcio. Por outro lado, né, a gente tem materiais como da indústria do petróleo, que foi objeto da palestra anterior, né, para os quais uma classificação com rejeito radioativo, né, é a mais adequada. Você não tem usos alternativos e, além disso, os níveis, né, de rádio ultrapassam em muito, né, o limite de 1 becquerel por grama ou 1 quilobecquerel por quilograma. A questão dos volumes, né? Nós temos, né, como o Juan colocou, uma gama de atividades bastante distintas que estão relacionadas com a geração de NORM. Nós temos as unidades de tratamento de água, em particular de água subterrânea, aspectos de exploração e produção de petróleo e gás, né? Várias indústrias de mineração e metalurgia, né? O fosfato, o estanho, terras raras, né? Zircônio. Então, nós temos, né, várias dessas indústrias, né, onde você vai ter problema de NORM tanto na mineração como na etapa de metalurgia em si. Consequentemente, né, uma variação muito grande em termos de volume gerado. No caso das unidades de tratamento de água, você tem alguns tambores, né, onde você armazena esse material, e, como eu mostrei, né, você tem montanhas, né, de resíduos de fosforogesso na indústria do fosfato. Aqui uma outra fotografia, né, sobre uma montanha dessa de fosforogesso, que, é claro, né, tem uma série de aspectos ambientais envolvidos, né? Esses aspectos ambientais estão relacionados com o volume do material, a sua natureza química,
a concentração e o tipo de radionuclídeos envolvidos, o local da mineração e do processamento, né? Então, são aspectos críticos que vão estar diretamente envolvidos com os impactos ambientais potenciais. Voltando, então, à série do urânio e do tório, né, a gente nota uma gama, né, de elementos químicos bastante distintos, né? Em azul aqui nós temos os actinídeos, em vermelho os metais alcalinos, em amarelo, laranja, né, nós temos os metais alcalinos terrosos, uma série de metais de transição, né, em cinza. Consequentemente, quando um mineral é submetido a um processamento tanto físico quanto químico, nós temos um potencial, né, de quebra dessa série, tanto do urânio e do tório, em particular a série do urânio, que é, digamos assim, muito mais... possui um número muito maior de elementos presentes, com um tempo de meia-vida acima de 1 ano, né? Quando a gente comparar a série do tório, você vai ter, basicamente, tório 232, rádio 228 e tório 228. Então, são os principais radionuclídeos de meia-vida longa que você encontra na série do tório. Por outro lado, na série do urânio, nós temos urânio propriamente dito, urânio 234, o tório 230, o rádio 226, né? Plomo 210, ou seja, nós temos uma quantidade muito maior de radionuclídeos de meia-vida longa quando você tem o processamento de um material contendo urânio e tório. Então, nós vamos ter, devido a essa variedade de elementos químicos envolvidos, nós vamos ter um fracionamento, né, com uma consequente quebra do equilíbrio radioativo. 2 exemplos que eu selecionei, né, a questão do fosfogesso, né, na realidade, da indústria do fosfato. Nós temos a produção de ácido fosfórico, um meio de tratamento com ácido sulfúrico. No licor ácido, você vai ter rádio 228, tório 232, urânio 234 e tório 230. Muitas vezes, quando se verifica a atividade presente nesse licor ácido, você vai encontrar uma atividade alfa, né, que muitas vezes não é explicável. Se determina urânio e se determina tório, e você não vai encontrar, do mesmo modo que vai determinar rádio, plomo 210, você não encontra a razão dessa atividade alfa elevada. A razão dessa atividade alfa elevada é o tório 230, que é muito mais difícil de ser determinado, né? E é preciso, na realidade, fazer uma investigação específica para tório 230, que, em geral, você tem que fazer, por exemplo, uma espectrometria alfa, né? E há necessidade, então, no processamento, de você incluir uma etapa de separação adicional para fornecer, né, o fertilizante livre, né, de radionuclídeos naturais. O fosfogesso, né, que a gente tem basicamente rádio 226, porque na fosforita a presença de tório é muito menor, né, do que a presença de tório. Então, você tem como radionuclídeo importante o rádio 226, plomo 210 e
depois de algum tempo, o próprio polônio 210, que vai entrar em equilíbrio com o plomo 210. Outro exemplo é a produção de estanho, né? A produção de estanho, ela se dá por uma técnica chamada aluminotermia, em que você mistura o minério de estanho, que é a carsterita, que se encontra na forma de um óxido, você mistura com alumínio, né, e eleva a temperatura. Com isso, você tem uma troca, né, do oxigênio que passa para o alumínio e tem a produção do estanho metálico, né? É uma técnica bastante antiga, né, que era utilizada, por exemplo, para você fazer a soldagem dos trilhos, né? No passado, você soldava os trilhos de trem, né, através da técnica de aluminotermia. Você produz uma liga de ferro-nióbio. Essa liga de ferro-nióbio, ela contém alguma coisa de plomo 210. A escória da aluminotermia, ela vai ter os isótopos de rádio, né? Tório 232 e tório 228. E interessante são os sólidos que se condensam na chaminé, né? Esses sólidos que se condensam nessa chaminé, na realidade, são ricos em chumbo, né? Porque o elemento formado no final da cadena do urânio e do tório é plomo. Então, quando você tem um minério de urânio e de tório, você tem associado o elemento, né, plomo. Então, quando você faz essa aluminotermia, se condensa na chaminé plomo e, consequentemente, plomo 210. E as atividades encontradas, né, são na ordem de quilobecquerréis por grama. A questão da gerência de rejeitos e resíduos. Se utiliza, pelo menos aqui no Brasil, o Graded Approach, né? Ou seja, para o limite de 1 becquerel por grama, ele está isento, né? E existe uma faixa intermediária, né, entre 1 becquerel e 10 becquerel, onde existe a possibilidade da deposição em aterros para rejeitos industriais, né? Esses aterros industriais, eles já são licenciados, então eles já sofreram uma licença, não por parte do órgão regulador, mas sim por parte do órgão ambiental. Então, há necessidade de uma extensão da licença do aterro, né, de modo a poder aceitar esse material. Via de regra, você tem que provar que a dose na superfície está menor do que 1 milisievert por ano, né, que, dado o uso, né, do aterro, né, e das camadas todas que são sobrepostas, né, é algo fácil de se provar. E, por fim, né, para maiores do que 10 becquerréis por grama, você precisa de uma deposição controlada, né? Você precisa construir efetivamente um depósito para receber esses resíduos. Quais são as opções de deposição que nós temos? O ideal é o retorno ao seu local original. Por exemplo, Cava de Minas. A indústria do nióbio, por exemplo, né, ela utiliza muito, né? Uma vez esgotado, né, você retorna o material para a cava, que é o local original, já que as condições geoquímicas, né, são tais que garantem uma estabilidade desse resíduo ali presente. Na indústria de óleo e gás, né, nós temos a reinjeção, né, em poços de produção que já foram explotados, né?
Minas de sal abandonadas, eu vou colocar esse caso Braskem daqui a pouco, né? No Brasil, nós temos a produção de óleo e gás, ela é basicamente offshore, né? Nós temos alguma onshore, mas grande parte offshore, e nós temos 8.000 quilômetros de costa. Então, as condições geológicas nesses 8.000 quilômetros de costa são muito distintas. Houve um trabalho que foi executado há alguns anos atrás que propunha para a região basicamente região nordeste, né, onde você tem a bacia de Sergipe e Alagoas, né, havia a proposição de se utilizar as minas de sal que são exploradas por uma firma Braskem, e parte, né, dessas minas, então, são abandonadas, e havia a proposição de utilizar essas minas de sal para a deposição desse material. Eu vou retornar daqui a pouco a esse caso. E a deposição em túneis escavados em rocha, né, que é a opção que é adotada na Noruega, que para a indústria de óleo e gás é bastante interessante. Quando você tem, na região costeira, a ocorrência de rochas, né, você pode utilizar essa formação geológica para a construção do seu depósito. A grande vantagem é que o transporte é mínimo, né? Em muitos casos, você pode usar a região onde você tem o próprio terminal portuário, onde esse material vem das plataformas offshore, né, para construir o depósito. E, com isso, o risco de transporte é minimizado. Então, voltando à questão das minas de sal, né, aqui são algumas fotos. Godoy, desculpa interromper, mas 3 minutos para terminar. Estou terminando. Então, tem algumas fotos aqui de Maceió, não sei se estão dando para ver, né? Uma casa com uma rachadura imensa, rachaduras nas ruas, né? E aqui à direita, né, um bairro completamente abandonado. O que aconteceu nessa região, né, foi um afundamento do solo. Né? A retirada do sal, né, causou um afundamento do solo, e, ou seja, a proposição que havia, né, de se utilizar essas minas de sal para a deposição dos resíduos de óleo e gás, né, no fundo, se mostra completamente inadequada. Aqui, por último, meu último slide, Helen, o caso que é utilizado na Noruega, né? Esse é um túnel escavado na rocha, feito numa área muito próxima do cais, né, onde você recebe o material. Né? Ele tem um túnel, né, que tem cerca de 200 metros escavado na rocha, e depois desse túnel, né, saem outros túneis onde o material é depositado. À medida que esse material vai sendo depositado, né, ele vai sendo cimentado. Ou seja, no final da exploração, ou digamos, da utilização desse depósito, né, toda essa área aqui vai ser cimentada. E, com isso, você evita, né, que haja a questão da intrusão de pessoas nesses depósitos. E meu último slide, né? Então, muito obrigado, graças. E esse é meu e-mail, caso haja alguma dúvida. Bueno, muchas gracias al señor Godoy. Tenemos una pregunta en el chat para Juan Carlos. Juan Carlos, si estás todavía con nosotros. Hola, sí, estoy todavía.
Acá tenemos una pregunta para ti. En los documentos del OIEA que presentaste, ¿podemos encontrar alguna guía de cómo se caracterizan los residuos y en dónde podamos comprobar si su contenido supera o no los niveles para luego desclasificarlos? Bueno, si me permites, Isis, quería decir 3 cosas. Primero, ante todo, el webinario estaba dedicado a la protección radiológica ocupacional. Hemos visto poco de protección radiológica ocupacional en las charlas. Tengo que decir que mi impresión es la misma que teníamos cuando veíamos RASIM. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer en la región. La segunda cosa es, anteriormente había una pregunta que también respondí en el chat, pero quisiera decirla de viva voz porque así aparece en la grabación, y es sobre la guía de RASIMS 2. Tengo que decir, en concreto hablaba sobre la TSA 4, que es el público y el medio ambiente, pero lo contesto en general. RASIMS 2 implementa las normas básicas de seguridad más actuales. Por lo tanto, no es idéntico a RASIMS. Necesitamos esta información para poder saber cuáles son las necesidades de cada uno de los países donde tenemos que prestar apoyo desde el OIEA. La forma de contacto, como sabéis, hay un contacto nacional que es quien implementa RASIMS en cada uno de los países. Para obtener esa guía, contactar con el contacto nacional, si lo necesita, contactará con el responsable de RASIMS en el OIEA. Sobre la otra pregunta, sobre cómo caracterizar los residuos o tipo de medidas, tipo de monitoreo en residuos NORM, en los materiales, también para los trabajadores, recomiendo consultar la GSG 7 sobre trabajadores, sobre protección radiológica ocupacional, también la SSG 60 de la que hablé. En todas ellas, además, en cada una de las específicas para cada industria, hay un capítulo, hay un apartado sobre cuáles son las mejores técnicas de medida en cada caso. Bueno, proporcioné un montón de guías de forma muy concreta. Isis, por ejemplo, puede hablar mucho más de caracterización de residuos, ¿verdad? Que tú llevas muchos años trabajando en esto. Pero bueno, decir que casi siempre se utiliza un método de criba que puede ser espectrometría gamma, pero muchas veces, como también explicó Godoy, hablamos de polonio 210, hablamos de plomo 210, hace falta espectrometría alfa, hace falta otro tipo de medidas. Pero bueno, como digo, en cada una de las guías que expliqué puedes encontrar guía. Acá tenemos otra pregunta en el chat, más bien para los colegas de México y de Brasil, si tienen alguna estimación de dosis a los trabajadores en las instalaciones norte de sus países. Sí, yo puedo contestar esa pregunta. De hecho, no tenemos, o al menos si hubiese algunas estimaciones de dosis de las empresas que yo mencioné al inicio, son muy reacios a soltar la información. Y dado que esta no está regulada en México, la industria no hay manera de que se tenga una base de datos de la dosimetría del personal o de la dosis que está llevando los trabajadores en estas instalaciones. Eu posso falar sobre alguma coisa sobre o Brasil, em particular na indústria de óleo e gás. Nós tivemos um projeto muito grande há alguns anos e, pelo menos na indústria de óleo e gás, as doses são muito baixas, né? E você tem, na realidade, um risco muito maior relacionado aos aspectos da atividade em si, né, de compostos orgânicos, né, do que aspectos radiológicos. Tenemos una nueva pregunta del señor Javier Carrasco, a ver quién la contesta de los presentadores. ¿Cuál sería la dosimetría ideal para las industrias NOR? Estamos hablando de su dosimetría personal, supongo. Suponemos, ¿no? En este caso, en México, la dosimetría que se sigue utilizando usualmente es la dosimetría termoluminiscente, ¿sí? Dosimetría en base precisamente a, digamos, que nos detecta exposición gamma.
La dosimetría va a depender precisamente en el tipo de proceso en que se encuentre, pero al menos es lo que creo que sería la dosimetría, dosímetros electrónicos, que también es lo que se está utilizando actualmente en México, en las pocas empresas que sabemos que hacen este tipo de servicios NOR. Sí, la dosimetría personal, por supuesto. O mesmo se passa aqui, né? É a mesma situação. Acá tenemos una pregunta de Helen, que si es obligatorio el uso de dosímetro ocupacional en estas instalaciones NOR. En México, reitero, no es como buena práctica se realiza en las actividades que se tienen de NOR, pero igualmente más de un usuario diría, pues si no estoy regulado, no estoy controlado, no tengo una licencia para este tipo de instalaciones, pues no sería obligatorio, ¿sí? Pero sí se hace. Nós tivemos no Brasil, alguns anos atrás, levantamento amplo das indústrias NORM e foi feito levantamento, inclusive, por áreas, né? Como eu falei, você tem a questão do fracionamento e, com isso, você tem regiões onde você tem uma atividade elevada e regiões onde você não tem tanto risco, né? E, como consequência, foi feito um relatório, indústria por indústria, né, recomendando em que atividade, né, as pessoas deveriam utilizar, né? Existem outros aspectos também, né? Por exemplo, na indústria de óleo e gás, existe a questão também do sindicato, né, que acaba exigindo, digamos assim, né, que seus trabalhadores sejam monitorados, né? Então, embora no caso da indústria de óleo e gás não seja necessário, em alguns aspectos, por uma convenção sindical, né, acaba sendo incluído o monitoreio. ¿Puedo decir yo también una cosa, si no te importa, Isis? Sí, por supuesto. En cuanto a la pregunta de Helen, estuvimos hablando también de la aproximación gradual o del enfoque gradual. Depende de cuáles sean las exposiciones en esa industria NORM. Si hablamos solamente de dosimetría en cuanto a un TLD o dosimetría electrónica externa, en pocos casos hará falta. En pocos casos, porque en casi ninguna de las industrias vamos a alcanzar niveles de dosis ocupacionales, o sea, por encima de 1 milisievert, en torno o cercano a los 20 milisievert, que sería el límite de dosis anual. Va a ser raro que lo tengamos. Quizá en la extracción de petróleo, en la gestión de los residuos de petróleo, puede, pero va a ser raro. Si hablamos de otro tipo de dosímetros, por ejemplo, para interna, igual, dependiendo de cuál sea el ambiente. Si hay mucho polvo en el medio ambiente, es posible que sea necesario, pero en general tampoco. Dosimetría de área es la recomendada como mucho. Como digo, es una aproximación gradual. Si tenemos unos niveles de concentración de actividad en los materiales por debajo de los niveles de exención, no se necesita control. Es lo que se debe de aplicar. Sí, perdón, Mario. Sí, ahí sí quisiera ahondar un poco más, o sea, cuando me refería acá en México, o sea, la experiencia que tenemos es en los servicios que le solicitan al instituto y va en relación directa ya que es descontaminación de tubos o de los equipos que se utilizan para la corrida. Ahí los niveles de dosis que tenemos o de rapidez de exposición son considerables para utilizar este tipo de dosímetros. Y sí es muy importante lo que maneja Juan Carlos, precisamente es el tener caracterizado el proceso, independientemente de la industria NORM, fosfodiesos, para en función de ellos se decida qué tipo de monitoreo personal, hasta qué grado de tipo de monitoreo de área, como se hace usualmente en una práctica convencional. Si va a haber material suspendido en aire, pues se tiene que utilizar digamos, el equipo adecuado y demás en espacios cerrados de movimiento de residuos de este tipo. Pero sí, se tienen que hacer de forma gradual también para no
para no sobrellevar las cosas reguladoras, ¿no? Sería todo. Tenemos una pregunta de Perú, pero me parece que ya Juan Carlos más o menos contestó, que es relacionada con si se necesita algún tipo de monitoreo a través de dosimetría interna debido a la incorporación en los trabajadores. También Juan Carlos comentó el tema que todo depende, por supuesto, de los niveles que encontremos cuando caractericemos. Si encontramos niveles interesantes con mucha concentración de radionucleidos en polvo, etcétera, por supuesto, va a haber este tipo de dosimetría. Si la caracterización no nos da este tipo de datos, no sería necesario. Otra pregunta también de José Félix, si existen estadísticas de situaciones de emergencia con materiales en la industria NOR y cuáles han sido las lecciones aprendidas. ¿Alguien tiene alguna experiencia al respecto? En el caso de México como tal, no. Las experiencias que se tienen es de repente que llegó en el pasado a las industrias de reciclado de metales una fuente embebida ahí, pero como tal, así de que tengan emergencias. Y la realidad, estoy pensando, por ejemplo, si se dejaran todos los residuos de las comidas de diablos allá a la intemperie, ese es un escenario probable si no se gestionan de manera adecuada los residuos. A mi conocimiento es lo más que pudiera suceder. En México, hasta donde yo tengo entendido, en relación con NOR no ha habido alguna emergencia que atender. Sí. Sí, yo por mi parte desconozco también si existen estadísticas en cuanto a este tipo de accidentes, digamos, que tengan que ver con fuentes naturales. También desconozco. Bueno, pues tenemos, yo creo que por el tiempo, ya una última pregunta de un colega de Cuba. Si ha realizado en América Latina evaluaciones del impacto radiológico de las industrias NOR, Brasil creo que tiene una gran experiencia en eso. ¿Nos puedes comentar, Godoy? O que aconteceu aqui no Brasil, né, foi, acho que um reflexo da situação internacional, né? Aos poucos, os aspectos de proteção radiológica, de um modo geral, tanto ambiental quanto ocupacional, da indústria enorme, né, foram, né, digamos, chamando a atenção, né? Foi havendo quase que uma demanda natural, né, desse levantamento. Então, aquele projeto que eu coloquei, né, foi uma das consequências dessa demanda, né, que o próprio órgão regulador, né, passou a sofrer essa demanda, né, para que fosse realizado esse levantamento. Né? Da indústria do petróleo, isso é bem anterior, né? Na indústria do petróleo, as primeiras vêm da faixa, acredito que dos anos 1990, né, que começaram a aparecer, né, as primeiras manifestações da indústria do óleo e gás. Nas outras atividades, como, por exemplo, ligado a estanho, né, já foram aparecendo, né, são coisas que vão aparecendo com o tempo, né, são demandas que vão aparecendo. Eu me lembro que nos anos 90 também, né, nós tivemos uma missão muito grande, né, visitando uma indústria de cassiterita na região da Amazônia. Né? Nós temos também uma indústria também de nióbio, né? A indústria de nióbio tem bastante tório associado, e com isso apareceram problemas de contaminação da água superficial e, consequentemente, se esteve nessa indústria, né? E abordou-se não apenas a questão da contaminação ambiental, mas também, né, dos aspectos ocupacionais. Ou seja, esses aspectos de proteção radiológica, né, da indústria enorme, eles foram, digamos, demandas naturais que foram surgindo, e hoje em dia, como eu falei, houve um levantamento bastante grande, né, dessas indústrias existentes no país.
Ese está mutado. No se te escucha, Isis. Levantó la mano Beatriz. Sí, levantó la mano Beatriz y por favor les pediría que fuera ya la última presentación. Estamos un poco pasados de hora. De todas formas, pueden usar los correos electrónicos y otros medios para seguir interactuando del tema. Y también recuerden que todas las presentaciones se van a subir a la página de la red. Beatriz, por favor. Sí. Gracias, Isis. Sí, con respecto a la pregunta de las evaluaciones de impacto radiológico en América Latina, en México hemos trabajado ya con la industria petrolera y esto obedece al cambio energético que se tuvo en cuanto a la explotación masiva de fracking. Entonces hubo necesidad de hacer esos levantamientos de línea base. Cabe mencionar aquí que es muy difícil, a nosotros nos llevó aproximadamente 1 año y medio para poder entrar a este tipo de industrias y eso es algo que se refleja en la ausencia de estos estudios de impacto radiológico. Entonces, el tener una línea base creo que es un gran avance para este sector en el país. Sin embargo, existen otros como el sector minero que pensamos que aunque es muy necesario que se hagan este tipo de evaluaciones, vemos que el reto para poder entrar va a ser quizás el doble o más. Y lo mismo nos va a ocurrir quizás en otros sectores. Ese era el comentario. Bueno, entonces, Helen, le damos la palabra para que clausure el webinar entonces. Ok. Bueno, quiero agradecer a todos los participantes, todos los panelistas, a Isis, la moderadora, y decir que la presentación del video en la próxima semana estará disponible en el sitio de Reprolan, donde ustedes pueden compartir y reproducir. Y quiero agradecer la participación de todos y creo que fue un asunto muy interesante, muy importante y que tenemos mucho que hacer en nuestra región. Entonces, gracias y nos vemos en otra oportunidad. Y invito a todos que no son miembros de Reprolan que entren en el sitio que yo puse en el chat, conozcan un poco más de Reprolan y que participen como miembros de esta red muy interesante de protección radiológica. Bueno, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, bye, bye. Gracias. Bye, bye. Salud. Gracias a todos. Salud. Saludos a todos. Saludos, Gracias. Alberto. Excelente día. Muy breve, pero creo que va a requerir más reuniones. Pero ahí estaremos en contacto. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Bye, bye. Adiós, Hasta adiós. luego a todos. Saludos. Adiós, Brígido. Adiós, hermana. Adiós. Chao. Abre cualquier cosa. No van a saber si la ve.